Mi nombre es Durval Nogales, tengo 69 años y soy jubilado de la Comisión Federal de Electricidad, un trabajo que me dio sustento y muchas satisfacciones a lo largo de mi vida. Resido en Guanajuato, en el corazón de México, una ciudad que adopté como propia desde que me trasladaron aquí en el año 1988, un cambio que marcó mi vida de manera profunda y que me brindó la oportunidad de conocer lugares y personas maravillosas. Lo que voy a contar hoy es algo que estuvo a punto de destruir mi matrimonio de 42 años, una unión sólida y llena de amor, y que cambió completamente la forma en que veo la vida, mis prioridades y mis creencias más arraigadas. Y mi querida Débora, si estás disfrutando de mi historia, te pido que dejes un me gusta para alegrar este viejo corazón, que aún late con fuerza gracias a tu amor y compañía. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida, relatos que compartiré con mucho gusto, y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo, en qué parte del mundo te encuentras, y qué hora es allí ahora, para así hacerme una idea de la distancia que nos separa. Me hace muy feliz saber desde qué rincón de Latinoamérica, o incluso de otros continentes, y en qué momento del día me estás escuchando, sabiendo que mis palabras llegan a lugares lejanos y a personas que quizás estén pasando por situaciones similares. Todo comenzó en marzo de este año, un mes que recordaré siempre como el inicio de una gran incertidumbre y confusión. Débora y yo vivimos en una casa sencilla, pero acogedora aquí en el barrio San Cayetano, un lugar tranquilo y lleno de vecinos amables. ¿Sabes esas casas provincianas con un portal al frente, donde uno puede sentarse a disfrutar del atardecer, y un patio con un árbol de mango en el fondo, que nos regala sus frutos cada verano? Pues sí, ya te lo estás imaginando, una casa típica mexicana, llena de color y alegría. Nuestra rutina era tranquila, como debe ser la vida de un matrimonio de ancianos que ha trabajado duro toda su vida y que ahora solo busca disfrutar de la paz y la tranquilidad. Yo con 69 años y Débora con 64, disfrutábamos de nuestra jubilación cuidando las plantas de nuestro jardín, visitando a nuestros dos hijos que viven en Ciudad de México, a quienes extrañamos mucho cuando están lejos, y haciendo nuestro tradicional asado dominical cuando venían con nuestros nietos, los pequeños que alegran nuestros días con sus travesuras y ocurrencias. Nuestro vecino Pedro es conductor de ambulancia y trabaja en el turno de la madrugada, un trabajo sacrificado pero muy importante. Es un hombre correcto, un padre de familia ejemplar que siempre se preocupa por el bienestar de los suyos. Vive allí al lado desde hace unos 8 años y siempre nos hemos llevado bien, intercambiando plantas, un queso que yo traía del rancho de mi compadre en San Miguel, unos dulces de leche que su esposa hacía, cosas de buena vecindad, ¿sabes? Pequeños gestos que hacen la vida más agradable. Aquella mañana de marzo estaba fresca, de esa manera que solo el otoño de Guanajuato sabe ofrecer, con un aire limpio y un sol radiante. Regaba mis begonias, unas flores hermosas que Débora cuida con mucho esmero, cuando vi a Pedro llegando de su turno, pareciendo cansado, como siempre, pero también perturbado, algo que no era habitual en él. Noté que me miraba de una manera diferente, como quien quiere decir algo importante, pero no se atreve, como si estuviera luchando internamente para encontrar las palabras adecuadas. «Buenos días, Pedro». «¿Todo bien?», pregunté apoyando la regadera en el parapeto, con curiosidad por saber qué le ocurría. «Don Durval», dijo rascándose la nuca visiblemente incómodo, un gesto que denotaba su nerviosismo. «Necesito hablar algo con usted, pero es algo delicado», añadió, generando aún más intriga en mí. Le ofrecí un café, de ese fuerte que Débora hace en el momento, colado en tela como manda la tradición mexicana, un café que levanta hasta un muerto. Entramos, pero él ni siquiera quiso sentarse, mostrando su inquietud. Se quedó allí de pie, sosteniendo la taza con ambas manos, mirando al suelo como si buscara allí la respuesta a sus dudas. «Don Durval, es sobre doña Débora», soltó finalmente, y mi corazón se heló en ese momento. Pensé que sería algún problema de salud que él había visto, ya que trabaja en el hospital y está en contacto con médicos y enfermeras. «¿Qué pasa con ella, Pedro?» «Habla ya, hombre», le urgí, con el temor a lo desconocido atenazándome el estómago. Fue entonces cuando me miró a los ojos, con una expresión de seriedad y preocupación, y dijo la frase que volteó mi vida al revés, la que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. «Don Durval, no sé cómo decirle esto, pero su esposa sale de casa todas las madrugadas solo en camisón y entra en un coche negro que la espera en la esquina». Aquellas palabras de Pedro me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento y sumido en la confusión. Me quedé sin aire por unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi Débora saliendo de madrugada en camisón? «Estás loco,
¿Pedro? Débora duerme conmigo toda la noche, incluso tiene el sueño muy pesado, ronca como un tractor viejo, dije tratando de reír para disimular el nerviosismo, esperando que todo fuera una broma de mal gusto. Pero Pedro no estaba bromeando, su rostro permanecía serio, casi avergonzado por lo que me estaba contando. Don Durval, no se lo contaría si no estuviera seguro. Hace más de un mes que la veo, siempre alrededor de las 2 de la madrugada, cuando voy al hospital. El coche es un BMW negro, llega y se queda parado allí en la esquina de Don Geraldino con las luces apagadas. Luego doña Débora sale en camisón y mire, perdone que lo diga, pero es un camisón medio transparente, añadió, dando más detalles de lo que había presenciado. Mi sangre se heló en las venas ante sus palabras, sintiendo una mezcla de incredulidad, rabia y dolor. Tuve ganas de golpearle la cara a Pedro allí mismo, de echarle de mi casa a gritos. ¿Quién se creía que era para inventar una mentira así sobre mi mujer, sobre mi Deborita, a quien conocí en 1980 cuando llegué a Ciudad de México para trabajar en la CFE, la mujer con quien me casé en 1983, que me dio 2 hijos maravillosos, Fernanda en 1985 y Enrique en 1988, los pilares de mi vida? Escucha, Pedro, dije señalándole con el dedo, si estás buscando problemas, estás en el lugar equivocado. Mi mujer nunca haría algo así. Dormimos juntos hace 42 años abrazaditos, como 2 tortolitos. Ni siquiera para ir al baño se levanta sin que yo lo note, le aseguré, defendiendo la honra de mi esposa. Pedro levantó las manos en señal de paz, tratando de calmar mi ira. Don Durval, por la Virgen de Guadalupe, patrona de México, le juro que estoy diciendo la verdad. No ganaría nada inventando una historia así. Usted es mi vecino, lo aprecio, pero pensé que era mi obligación contárselo. Si no me cree, quédese despierto esta noche o finja estar dormido a las 2 de la mañana, siempre a la misma hora, me aconsejó, reafirmando su versión de los hechos. Él salió sin terminar el resto del café, dejándome sumido en un mar de dudas y confusión. Me quedé allí parado con la taza en la mano, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor, como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de mi vida. No pude hacer nada más ese día, la noticia me había dejado completamente aturdido. ¿Cómo así, mi Débora? Saliendo de madrugada en camisón transparente, entrando en un BMW. Era demasiado absurdo, algo que no encajaba con la mujer que yo conocía. La mujer que yo conocía, tan recatada, que insistía en ir bien arreglada incluso a la panadería de la esquina, que usaba esos vestidos floridos discretos, que iba a misa todos los domingos en la Catedral de Guanajuato y participaba en el grupo de oración de las señoras, no podía ser la misma que Pedro describía. Recordé cuando nos conocimos en 1980, un encuentro que cambió mi vida para siempre. Yo tenía 24 años y acababa de ser contratado como técnico en la CFE en Ciudad de México, lleno de ilusiones y sueños por cumplir. Ella era secretaria administrativa, trabajaba en el mismo edificio, tenía el cabello largo y castaño en aquella época, una sonrisa tímida y una manera dulce de decir buenos días cuando nos cruzábamos en el pasillo. Tardé 3 meses en reunir el valor para invitarla a tomar un café, superando mi timidez y mis inseguridades. Nuestra primera salida fue en el tradicional Café Tacuba, en el centro histórico de CDMX, un lugar lleno de historia y encanto. Ella pidió unas quesadillas y un café con leche, una elección sencilla pero que me reveló su sencillez y humildad. Nunca olvidaré cómo comía delicadamente, dando pequeños mordiscos, siempre limpiándose la boca con la servilleta, un gesto que me enterneció profundamente. Ya allí supe que estaba enamorado, que ella era la mujer de mi vida. Fuimos novios durante 3 años antes de casarnos, un tiempo en el que nos conocimos a fondo y fortalecimos nuestro amor. Fueron tiempos difíciles, con alta inflación en el gobierno de López Portillo, pero ahorramos cada centavo para realizar nuestro sueño de formar una familia. Nos casamos en 1983 en una ceremonia sencilla en la iglesia de su barrio, rodeados de nuestros seres queridos, con un almuerzo en el salón parroquial después, una celebración llena de alegría y emoción. Su madre, doña Concepción, una mujer de gran corazón y manos prodigiosas, hizo casi toda la comida, mole poblano, carnitas, arroz a la mexicana, frijoles refritos, platillos que preparó con mucho amor. Su padre, don Geraldo, un mexicano de pura cepa, hombre de pocas palabras pero de gran corazón, pagó los 2 lechones que asamos en el patio de su casa a la víspera, un gesto que nunca olvidaré. En 1985 nació nuestra Fernanda, la luz de nuestros ojos, la que nos convirtió en padres.
Recuerdo que Débora tuvo un parto difícil, 18 horas de trabajo de parto que se me hicieron eternas. Yo me quedé fuera de la sala caminando de un lado a otro, casi enloqueciendo cada vez que la oía gritar, sufriendo con su dolor. Cuando finalmente me dejaron entrar y vi a Débora sosteniendo a nuestra niñita toda sudada, pero con una sonrisa radiante, un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre, lloré como un niño, inundado de felicidad. En 1988, cuando Enrique nació, ya vivíamos en Guanajuato, una nueva etapa en nuestra vida. Me trasladaron para supervisar la subestación local y Débora dejó su empleo para cuidar a los niños, priorizando su papel de madre. Fue un nuevo comienzo en una ciudad nueva donde no conocíamos a nadie, pero que pronto se convirtió en nuestro hogar. Pero pronto nos adaptamos al estilo provinciano, las fiestas de la iglesia, las kermes de septiembre con ponche y tamales, los domingos en la plaza comiendo tacos y tomando agua de Jamaica, costumbres que adoptamos con mucho gusto. Nuestra vida siempre fue sencilla, pero feliz, llena de amor y armonía. Criamos a nuestros hijos con honestidad y trabajo duro, inculcándoles valores que los han convertido en personas de bien. Fernanda hoy es fisioterapeuta y Enrique es ingeniero civil, ambos en Ciudad de México, profesionales exitosos que nos llenan de orgullo. Nuestros 3 nietos son la alegría de nuestros días, la razón por la que nos levantamos cada mañana con una sonrisa. ¿Cómo podría aquella mujer, mi compañera de casi medio siglo, estar saliendo a escondidas de madrugada? Era imposible, algo que no podía concebir. Pero Pedro no parecía estar mintiendo y conforme pasaba el día, una semilla de duda fue creciendo en mi pecho, alimentando mis inseguridades y temores. A la hora de la cena, observé a Débora cocinando los chiles rellenos y el arroz, receta que aprendió con su madre, un plato que preparaba con mucho cariño. Su cabello, ahora canoso y corto, recogido en un moño simple, las gafas resbalando por su nariz mientras cortaba la cebolla, las manos un poco manchadas por la edad y por el trabajo, pero aún delicadas al sazonar la comida, todo en ella me resultaba familiar, pero a la vez distante. ¿Por qué me miras así, Durval?, preguntó sorprendiéndome, sacándome de mis pensamientos. Nada, respondí desviando la mirada, tratando de ocultar mi inquietud, solo admirando a mi viejita, añadí con una sonrisa forzada. Ella sonrió con esa misma sonrisa que me conquistó hace más de 40 años, una sonrisa que iluminaba su rostro y me hacía sentir amado. Ya estás chocheando, bromeó y continuó revolviendo la olla, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Aquella noche, antes de dormir, Débora tomó su baño, siguiendo su rutina habitual. Como siempre, se puso su camisón de franela, una prenda cómoda y abrigada. Era una noche fría de marzo y necesitaba protegerse del frío. Hizo sus oraciones arrodillada junto a la cama, pidiendo por la salud de nuestra familia y por la paz en el mundo, y se acostó, confiada en que todo estaba bien. En menos de 15 minutos ya estaba roncando suavemente, con ese sonido peculiar que me hacía sonreír. Me acosté a su lado, pero no pude pegar ojo, la duda me carcomía por dentro. Me quedé mirando al techo pensando en las palabras de Pedro, repasando cada detalle de su relato. Ella estaba allí durmiendo tranquilamente, ajena a mis pensamientos. ¿Cómo podría estar saliendo todas las noches? Era una locura, algo que no tenía sentido. Pero entonces, ¿por qué Pedro inventaría algo así? Miré el reloj digital en la mesita de noche, 11:47, y decidí que me quedaría despierto, que no cedería al sueño. Si realmente se levantaba, lo sabría, y así podría confirmar o desmentir la versión de Pedro. Luché contra el sueño con todas mis fuerzas, bebiendo agua y tratando de mantenerme activo. Años de despertarme temprano para ir a trabajar me habían condicionado a dormir alrededor de las 10 de la noche y ahora me costaba mantenerme despierto. Mis ojos pesaban, pero la angustia en mi pecho era mayor, impidiéndome conciliar el sueño. Me volví de lado, fingiendo dormir, pero en realidad observando a mi esposa a través de los párpados entrecerrados, atento a cualquier movimiento. El reloj marcaba 1:58 cuando noté un movimiento a mi lado. Débora, que hasta entonces dormía profundamente, abrió los ojos de una vez, sorprendiéndome con su repentino despertar. Me quedé paralizado, fingiendo dormir, pero observando todo a través de los párpados entrecerrados, sin perder detalle de sus acciones. Para mi sorpresa, mi esposa se levantó con una agilidad que no veía desde hace años, como si de repente hubiera rejuvenecido. Ni siquiera parecía aquella señora de 64 años que se quejaba de dolores en las articulaciones cuando cambiaba el tiempo, sus movimientos eran precisos, casi mecánicos.
Lo primero que hizo fue mirarme, verificando si estaba realmente dormido, asegurándose de que no la descubriría. Satisfecha con mi ronquido fingido, tomó una almohada pequeña del sillón de al lado y con cuidado la colocó a mi lado, justo donde ella estaba acostada, creando la ilusión de que seguía durmiendo a mi lado. Si yo, en la oscuridad y medio soñoliento extendiera el brazo, pensaría que la estaba tocando a ella, una artimaña que me dejó boquiabierto. Débora fue al armario y sin encender la luz abrió el cajón de abajo, uno que raramente la veía usar, un cajón que guardaba secretos. De allí sacó algo que me dejó atónito, un camisón de satén rojo, de esos transparentes que solo se ven en las películas, una prenda que nunca en 42 años de casado había visto en su guardarropa. Ella fue al baño dejando la puerta entreabierta, exponiendo su intimidad. En el débil reflejo de la luz de la luna que entraba por la ventanita, vi cuando se quitó el camisón de franela y se puso aquella prenda provocativa, transformándose en otra mujer. Después se aplicó un perfume que no era el habitual, aquel olor a lavanda que conocía tan bien, un perfume que me recordaba a ella. Este era más fuerte, más sensual, un aroma que no reconocía. De vuelta a la habitación se calzó una sandalia baja, no una pantufla cómoda como usaba normalmente, y tomó un pequeño bolso, preparándose para salir. Antes de salir me miró por última vez, asegurándose de que seguía durmiendo. Me quedé inmóvil, manteniendo la respiración rítmica de quien duerme profundamente, resistiendo la tentación de levantarme y confrontarla. Débora salió del cuarto sin hacer ruido, con la cautela de quien está cometiendo un acto prohibido. Oí sus pasos ligeros por el pasillo, el clic suave de la cerradura de la puerta principal y luego silencio, un silencio que me ensordecía. Esperé algunos segundos, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por mi boca, luchando contra la necesidad de actuar impulsivamente. Luego me levanté de un salto, impulsado por la curiosidad y la desesperación, corrí hacia la ventana de la sala, apartando un poquito la cortina para no ser descubierto. Lo que vi confirmó las palabras de Pedro, destrozando mi corazón en 1000 pedazos. Mi Débora, en camisón rojo y brillante, caminaba apresuradamente por la acera en dirección a la esquina, exponiéndose a la mirada de los extraños. Su figura era casi fantasmagórica bajo la luz amarillenta de los postes y allí estaba un BMW negro, un coche de lujo, con los faros apagados estacionado exactamente donde Pedro había dicho, esperando por ella. Cuando Débora se acercó, el conductor, a quien no podía ver bien debido a la distancia y la oscuridad, le abrió la puerta, mostrando una cortesía que yo ya no le ofrecía. Mi esposa entró en el coche como si hiciera esto todas las noches, con la naturalidad de quien está acostumbrado a ese tipo de encuentros. La puerta se cerró, el motor arrancó silenciosamente y el vehículo partió despacio, desapareciendo en la oscuridad de la madrugada de Guanajuato, llevándose consigo mis ilusiones y mi felicidad. Me quedé allí paralizado junto a la ventana tratando de procesar lo que acababa de ver, incapaz de aceptar la realidad. Mi Débora, mi compañera de casi medio siglo, saliendo a escondidas en medio de la noche, toda arreglada para encontrarse con un hombre en un coche de lujo, una imagen que no podía borrar de mi mente. El dolor que sentí en ese momento es indescriptible, una mezcla de incredulidad, rabia, celos y desesperación. Era como si alguien hubiera abierto mi pecho y arrancado mi corazón con las manos, dejándome un vacío insoportable. Empecé a temblar, lágrimas rodando por mi rostro arrugado, incapaz de contener mi angustia. ¿Por qué, Débora?, murmuré al vacío de la casa, buscando una respuesta que no llegaba. ¿Por qué?, repetí, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Volví al dormitorio en trance, como si estuviera caminando en un sueño. Me senté al borde de la cama y me quedé mirando el lado donde ella dormía todas las noches, el lugar que ahora estaba vacío, a la almohada que ella colocó para engañarme, un objeto que simbolizaba su traición. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántas noches había dormido yo abrazado a una almohada pensando que era mi mujer, ignorante de su infidelidad? Los recuerdos vinieron como un torbellino, invadiendo mi mente y mi corazón. Recordé nuestro primer beso en 1980 en la puerta del edificio donde ella vivía, en Ciudad de México, un momento mágico que marcó el inicio de nuestra historia de amor. Yo tenía 24 años, ella 19 y ambos estábamos llenos de ilusiones. Estaba lloviendo ligeramente, de esas lloviznas de fin de tarde que mojan todo despacio, creando un ambiente romántico. La había acompañado a su casa después del trabajo y cuando nos despedimos tomé valor y le robé un beso rápido, un beso que selló nuestro destino. Ella se puso roja, avergonzada por mi atrevimiento, pero sonrió, revelando su dulzura.
Fue la primera vez que vi ese hoyuelo que se formaba en su mejilla derecha cuando sonreía de verdad, un detalle que me enamoró aún más. Recordé nuestro compromiso en 1982, cuando yo tenía 26 años y ella 21, un paso importante en nuestra relación. Fue en su cumpleaños en un restaurante en CDMX, una noche que planeé con mucho esmero. Coloqué el anillo en el postre, un flan de caramelo que el mesero trajo con una velita, creando una sorpresa inolvidable. Casi se tragó el anillo de la sorpresa, emocionada por mi propuesta. Don Geraldo, su padre, un mexicano de pura cepa, hombre de pocas palabras, me dio un abrazo apretado y dijo: «Cuídala, muchacho», confiándome el tesoro más preciado de su vida. Y la cuidé, al menos creía haberlo hecho, dedicándole mi vida entera. Cuando nos casamos en 1983, prometimos fidelidad en la iglesia, un compromiso sagrado ante Dios y nuestros seres queridos. Yo tenía 27 años, ella 22 y ambos estábamos seguros de nuestro amor. Recuerdo sus palabras, grabadas en mi memoria para siempre. Prometo serte fiel en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida, dijo con voz firme y segura. Su voz no tembló, sus ojos estaban húmedos, pero firmes, reflejando su sinceridad. La llegada de Fernanda en 1985, cuando Débora tenía 24 años y yo 29, solo nos acercó más, fortaleciendo nuestro vínculo. Fue una madre tan dedicada, entregada por completo al cuidado de su hija. Pasaba noches en vela cuando la niña tenía fiebre o cólico, velando por su bienestar. Cantaba canciones de cuna que aprendió con su abuela, melodías que arrullaban a nuestra hija. Hacía papillas caseras, todo natural, preocupada por su alimentación. Cuando Enrique llegó en 1988, nuestra familia quedó completa, llenando nuestro hogar de alegría. Débora con 27 años, yo con 32, ambos realizados como padres. Coincidió con nuestra mudanza a Guanajuato, que fue un nuevo comienzo, una oportunidad para construir un nuevo futuro. Recuerdo nuestra primera noche en la casa nueva, los muebles aún a medias, cajas apiladas por todos lados, un caos total. Hicimos un colchón en el suelo de la sala y dormimos todos juntos, los niños entre nosotros como un nido de pajaritos, sintiendo la seguridad y el calor de nuestro amor. Los años fueron pasando, los niños crecieron, alcanzando sus metas. Fernanda se graduó, se casó, nos dio 2 nietos hermosos, los consentidos de la casa. Enrique siguió su camino, también se casó, formando su propia familia. Tiene un niño de 3 años y Débora siempre a mi lado, mi compañera, mi puerto seguro, la persona en la que siempre podía confiar. O eso pensaba yo, hasta ahora. Miré el reloj, obsesionado con el tiempo. 2:37 de la madrugada. Ella había salido hace casi 40 minutos. ¿A dónde habrían ido? ¿Qué estarían haciendo? La imaginación me jugaba malas pasadas, torturándome con imágenes que no quería ver. Pensé en salir tras el coche, pero ya era demasiado tarde, no tenía idea de qué dirección habían tomado y no quería empeorar las cosas. Además, estaba en pijama y pantuflas, un viejo de casi 70 años, sin poder hacer mucho. ¿Qué haría? ¿Correr por las calles de Guanajuato en medio de la madrugada, exponiéndome al ridículo? Decidí esperar, armándome de paciencia. Ella volvería y entonces conversaríamos, o mejor la confrontaría, exigiría explicaciones, sacando a la luz la verdad. Fui a la sala, encendí la televisión con el volumen bajo, buscando una distracción, pero no podía prestar atención a nada, mi mente estaba en otra parte. Mi mente bullía de pensamientos dolorosos, de imágenes que no quería ver, Débora en brazos de otro hombre, entregándole su amor a un extraño. ¿Quién sería él? Alguien más joven, más rico, más interesante que un viejo jubilado de la CFE, alguien que pudiera ofrecerle una vida mejor. El coche era caro, un BMW, un símbolo de estatus. Debía ser algún empresario, médico, abogado, alguien que podía darle lujos que yo nunca pude ofrecer, alguien que la deslumbrara con su poder. Las horas se arrastraban lentamente, haciéndose eternas. 3:30 y nada de Débora, la espera me desesperaba. Alrededor de las 4:30 oí el sonido de un coche deteniéndose en la calle, despertando mi esperanza. Corrí a la ventana y vi el mismo BMW negro, confirmando mis sospechas. Débora bajó, arregló su camisón, dándose un toque final, dio un último gesto al conductor, despidiéndose de él, y el coche partió, dejándola sola en la calle.
Volví corriendo al sofá, fingiendo estar viendo la TV, tratando de disimular mi nerviosismo. Oí la llave en la puerta, sus pasos entrando, sintiendo cómo se acercaba. Pude sentir el perfume diferente cuando pasó por la puerta de la sala, un aroma que me desagradaba. «Durval», preguntó sorprendida al verme despierto a esa hora, fingiendo inocencia. «¿Qué estás haciendo levantado a esta hora de la madrugada, hombre?», añadió con una sonrisa nerviosa. La miré fijamente, tratando de leer su alma, descifrando sus intenciones. Su cabello estaba ligeramente despeinado, el camisón rojo brillando bajo la luz de la sala, exponiendo su cuerpo. Noté algo en su cuello, una marca rojiza que no estaba allí antes, una señal de su infidelidad. En ese momento sentí una mezcla de dolor, rabia y decepción que nunca había experimentado antes, una explosión de emociones que me superaba. «Creo que yo debería preguntar eso, Débora», respondí tratando de controlar mi voz, conteniendo mi furia. «¿Dónde estabas?» «¿Dónde estabas?», repetí cuando vi que no respondía, exigiendo una explicación. Mi voz salió más firme esta vez, casi irreconocible incluso para mí mismo, revelando mi dolor. Débora se quedó inmóvil, sorprendida por mi actitud. Por un breve instante vi pánico en sus ojos, un destello de culpa que la delató. Luego recuperó la compostura y forzó una risa, tratando de minimizar la situación. «Ay, Durval, fui al baño, qué pregunta más extraña», respondió con evasivas, intentando desviar mi atención. «¿Al baño?», pregunté sintiendo mi rostro calentarse por la rabia. «¿Vestida así, y por 2 horas y media?», cuestioné su versión. Ella miró su propia ropa como si solo ahora se diera cuenta de lo que vestía, fingiendo sorpresa. Pasó la mano nerviosamente por su cabello despeinado, tratando de recomponerse. Yo no me sentía bien, tuve un dolor de estómago y necesité quedarme allí un tiempo. Después decidí cambiarme de ropa porque estaba sudando mucho, se justificó, mintiendo descaradamente. Nunca en todos nuestros años juntos, Débora me había mentido tan descaradamente, al menos que yo supiera. El dolor en mi pecho aumentó, mezclado con una rabia que no sabía que era capaz de sentir, una furia incontrolable. «Débora», dije levantándome del sofá, plantándome frente a ella. Te vi saliendo de casa, entrando en ese coche negro y volviendo solo ahora, no me tomes por tonto, mujer, no después de todo este tiempo», le reproché, revelando mi conocimiento de sus actos. Su rostro palideció, perdiendo su color natural. Se apoyó en la pared como si las piernas fueran a ceder, sintiendo el peso de su culpa. «Durval, ¿puedo explicarlo?», suplicó con voz temblorosa. «¿Explicar qué? ¿Qué sales a escondidas todas las noches para encontrarte con otro hombre? ¿Qué esperas a que me duerma para poner una almohada en tu lugar? ¿Qué tienes un camisón provocativo que nunca he visto antes?», cuestioné, enumerando sus mentiras. Mi voz temblaba por la emoción. 42 años, Débora, 42 años de matrimonio, le recordé, destacando la duración de nuestra unión. Ella comenzó a llorar, un llanto bajito, contenido, lleno de arrepentimiento. Sus manos temblaban, mostrando su nerviosismo. «No es lo que estás pensando», dijo entre sollozos, negando mi acusación. «Lo juro por Dios que no es eso», insistió, buscando mi perdón. «Entonces, ¿qué es?». «Cuéntame porque me estoy volviendo loco aquí, necesito saber la verdad», le exigí, desesperado por una explicación. Ella respiró hondo, tomando valor para hablar, secó sus lágrimas con el dorso de las manos, preparándose para revelar su secreto. «No puedo contarte todo, no ahora, pero puedo decir que no te estoy engañando, nunca te engañé», aseguró, tratando de convencerme de su inocencia. «¿Y esa marca en tu cuello?», pregunté señalando, exponiendo su infidelidad. «¿Eso apareció solo o qué?», cuestioné, incrédulo. Instintivamente ella se llevó la mano al lugar que señalé, pareciendo genuinamente confundida, como si no supiera de qué hablaba. «¿Qué marca?», preguntó desconcertada. La tomé por el brazo y la llevé hasta el espejo del pasillo, obligándola a confrontar la verdad. Le mostré lo que parecía ser un chupetón, una mancha rojiza justo debajo de su oreja derecha, una prueba irrefutable de su infidelidad. «Virgen Santísima», exclamó pareciendo verdaderamente impactada, como si no se esperara ver esa marca. Yo no sé cómo apareció esto», balbuceó, intentando negar lo evidente. «Basta de mentiras, Débora», le dije con firmeza,
harto de sus engaños. Golpeé la pared con fuerza, asustándonos a ambos, liberando mi frustración. Nunca había sido un hombre violento, ni siquiera en las discusiones más acaloradas que tuvimos a lo largo de los años, pero la rabia me consumía. «Dime la verdad, ¿me estás engañando, sí o no?», pregunté gritando con tanta convicción que me hizo retroceder un poco, sintiendo mi poder. «No te estoy engañando, Durval, créeme, es otra cosa, algo que no puedo explicarte ahora», gritó con tanta convicción que me hizo dudar de mis acusaciones. «¿Por qué no? ¿Qué puede ser tan secreto que no puedes contarle a tu propio marido?» «¿Quién es ese hombre del coche?», cuestioné, buscando respuestas. Es un médico», respondió vacilante, revelando parte de su secreto. «¿Un médico?», repetí incrédulo, sintiendo la ironía de la situación. «¿Y desde cuándo el médico atiende de madrugada en BMW y deja marcas en el cuello de los pacientes?», pregunté con sarcasmo. «No es un médico común, está especializado», se justificó, tratando de minimizar sus actos. «¿Especializado en qué?». «¿En mujeres casadas?», pregunté con rabia. Ella me miró con tanta tristeza que sentí que mi corazón se encogía incluso en medio de la rabia, viendo su sufrimiento. «Durval, te amo, siempre te he amado, solo a ti, por favor, confía en mí, te prometo que un día te lo contaré todo, pero ahora no puedo», suplicó, buscando mi compasión. «¿Por qué no puedes?», pregunté con desesperación. «Porque ni siquiera yo entiendo bien lo que está pasando, necesito más tiempo», respondió, pidiendo paciencia. Nos quedamos en silencio por unos instantes, el peso de 42 años entre nosotros, la historia de nuestra vida. En mi cabeza pasaban todas las noches que dormía a su lado, todos los momentos felices, los nacimientos de los hijos, los logros, las dificultades que superamos juntos, todo nuestro pasado. Y ahora este misterio, este doloroso secreto, amenazando con destruir todo lo que habíamos construido. «¿Vas a salir de nuevo mañana por la noche?», pregunté finalmente, aceptando la realidad. Ella bajó los ojos, avergonzada de su comportamiento. «Sí, necesito hacerlo», respondió con resignación. «¿Y no vas a contarme a dónde vas ni lo que haces allí?», pregunté con tristeza. No puedo», repitió, negándose a revelarme su secreto. Sentí un enorme cansancio apoderarse de mí, como si todo el peso de mis 69 años cayera sobre mis hombros de una vez, dejándome sin fuerzas. «Entonces creo que es mejor que vayas a dormir a la habitación de huéspedes hoy», dije con un nudo en la garganta, sintiendo el dolor de la separación. «No puedo acostarme a tu lado ahora», añadí, incapaz de perdonar su traición. Ella asintió, aceptando mi decisión, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Tomó algunas cosas de nuestra habitación y se dirigió al antiguo cuarto de Enrique, que manteníamos arreglado para cuando los hijos nos visitaban, buscando refugio en la soledad. Aquella fue la primera noche en 42 años que no dormimos juntos por elección, no por necesidad, una separación dolorosa. Ya habíamos dormido separados cuando ella se quedó en el hospital después del nacimiento difícil de Fernanda en 1985 o cuando yo necesité hacer una cirugía de vesícula en 2010, pero nunca por elección, nunca por rencor, siempre por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. No dormí, atormentado por mis pensamientos. Me quedé dando vueltas en la cama, sintiendo el espacio vacío a mi lado, extrañando su presencia, tratando de entender lo que estaba sucediendo con nuestra vida, buscando una explicación. A la mañana siguiente, Débora apareció en la cocina, ya vestida con su bata habitual sobre el camisón de franela, recuperando su apariencia cotidiana. El otro, el rojo, no estaba a la vista, ocultando su secreto. Hizo café silenciosamente, preparando el desayuno, calentó las quesadillas del día anterior, siguiendo su rutina. Era un miércoles común en Guanajuato, personas yendo a trabajar, preparándose para iniciar su día. El panadero ya había pasado tocando su claxon en su bicicleta, ofreciendo sus productos, el olor a café y pan dulce saliendo de las casas vecinas, creando una atmósfera hogareña. Nos sentamos a la mesa como dos extraños, separados por un muro invisible. El café estaba fuerte como a mí me gustaba, un consuelo en medio de la tormenta. Las quesadillas calentitas como ella sabía que yo prefería, un gesto de cariño que me conmovió. Durval, finalmente habló, rompiendo el silencio incómodo. La voz aún ronca de quien lloró toda la noche, mostrando su arrepentimiento. Entiendo tu desconfianza, en tu lugar pensaría lo mismo,
solo te pido un tiempo, un mes, en un mes prometo explicarte todo, suplic. A las 2 de la madrugada yo la oía salir. Siempre el mismo ritual, el camisón rojo, el perfume intenso, los pasos silenciosos, el coche esperando. La segunda noche, la curiosidad y la preocupación pudieron más que yo. Me vestí a toda prisa con un pantalón cualquiera y me puse una chaqueta sobre el pijama. Salí de casa poco después de que ella se subiera al coche. Había solicitado un taxi por teléfono minutos antes, y afortunadamente, el conductor ya me esperaba al final de la calle. Siga ese coche negro, pedí, sintiéndome ridículo, como en una película de espías de serie B. El taxista, un joven de unos 30 años, me miró con curiosidad a través del retrovisor. ¿Estás seguro, señor? Sí, hijo, es importante, respondí, tratando de sonar convincente. Seguimos al BMW a una distancia prudencial por las calles casi desiertas de Guanajuato. Atravesamos el centro histórico, luego nos adentramos en barrios residenciales que yo no frecuentaba demasiado. Finalmente, el coche se dirigió a un fraccionamiento cerrado en la zona más exclusiva de la ciudad, esos que tienen garita y personal de seguridad. Pare aquí, por favor, le indiqué al taxista. Yo espero. El BMW entró en el fraccionamiento después de que el guardia abriera el portón. Alcancé a ver cuando se detuvo frente a una casa grande de 2 plantas. Todas las luces estaban encendidas. Débora se bajó del coche y entró rápidamente en la vivienda. El conductor, que pude observar que era un hombre de unos 40 años vestido con elegancia, estacionó el coche en el garaje y también entró. Pagué al taxista y me quedé allí, al otro lado de la calle, observando lo que sucedía en aquella casa. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué estaba haciendo mi Débora allí? La espera se hizo larga, interminable y dolorosa. Hacía frío, y yo temblaba, tanto por la temperatura como por la ansiedad que me carcomía por dentro. Alrededor de las 4:15 de la madrugada, las luces de la casa se apagaron. Poco después, el portón del garaje se abrió y el BMW salió con Débora en el asiento del copiloto. Llamé a otro taxi con el teléfono móvil y volví a casa, llegando antes que ella. Me metí de nuevo en la cama, fingiendo estar dormido. Oí cuando ella entró, se cambió de ropa en el baño y se dirigió a la habitación de huéspedes. Repetí ese ritual de persecución durante 3 noches seguidas, siempre siguiendo el mismo patrón. Débora salía a las 2 de la madrugada, iba a aquella casa en el fraccionamiento cerrado y regresaba alrededor de las 4:30. Lo que me torturaba era que al volver, a veces tenía nuevas marcas en el cuello, en el hombro, incluso una vez en la parte superior del pecho, que vi cuando ella no se cerró bien la bata por la mañana. Yo estaba enloqueciendo poco a poco. No comía bien, no dormía y apenas podía concentrarme en nada. Fernanda me llamó una tarde, muy preocupada porque no respondía a sus mensajes. Mentí, diciendo que todo estaba bien, que simplemente había dejado el celular sin batería. En la 6ª noche, después de descubrir el secreto de Débora, tomé una decisión drástica. No importaba lo que estuviera pasando en aquella casa, necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba poner fin a esa tortura de una vez por todas. Seguí el mismo plan de siempre. Taxi, espera fuera del fraccionamiento. Pero esta vez, cuando el BMW entró y el guardia regresó a la garita, salté el muro lateral del fraccionamiento, donde había algunos árboles que me proporcionaban cobertura. Fue una locura, una verdadera insensatez. Yo, un señor de 69 años, saltando muros como un adolescente rebelde. Casi me torcí el tobillo en la caída, pero la adrenalina corría tan fuerte por mis venas que apenas sentí dolor. Agazapado entre los arbustos, caminé con cautela hasta la casa donde Débora había entrado. Las luces estaban encendidas, pero las cortinas estaban completamente cerradas. Rodeé la casa por la parte trasera y encontré una puerta de servicio entreabierta. El destino me estaba ayudando o tal vez preparándome para el peor momento de mi vida. Entré silenciosamente en la casa. Me encontré en un área de servicio, luego en una cocina grande y moderna. Oí voces que provenían del piso de arriba. Una de ellas era sin duda la de Débora. Subí las escaleras con el corazón en la mano, siguiendo el sonido de las voces. En el pasillo del 2º piso, una puerta estaba entreabierta y de allí salían las voces, ahora más claras. Me acerqué temblando y miré por la rendija.
Lo que vi me dejó completamente paralizado, sin aliento. Débora estaba acostada en una cama, usando solo el camisón rojo, y había otras personas en la habitación. Un hombre con una bata blanca, que debía tener unos 40 años, el mismo que conducía el BMW, una mujer también con bata, más joven, que sostenía un portapapeles, y, para mi total sorpresa, otra pareja de edad cercana a la nuestra, sentados en sillas junto a la cama. Todos estaban completamente vestidos, incluso Débora, a pesar de llevar puesto ese camisón tan provocativo. El hombre de la bata blanca estaba hablando, y los demás observaban atentamente. Ahora observen cómo responde a los estímulos, incluso estando en sueño profundo, decía mientras pasaba una pequeña linterna por los ojos de Débora. Señora Débora, ¿puede levantar el brazo derecho, por favor? Para mi asombro, mi esposa, que parecía profundamente dormida, levantó el brazo derecho de forma casi mecánica. Ahora, señora Débora, ¿puede decirme dónde está? En la cama con mi marido, respondió con una voz monótona, sin ninguna emoción. La pareja que observaba intercambió miradas preocupadas. La mujer, una señora de cabellos canosos, apretó la mano de su marido. Es exactamente lo mismo que le pasa a Margarita, comentó el señor, sacudiendo la cabeza con tristeza. El hombre de la bata blanca continuó con su interrogatorio. Señora Débora, ¿qué quiere hacer ahora? Mi esposa sonrió de una manera que nunca antes había visto, una sonrisa casi seductora, completamente ajena a su comportamiento habitual. Quiero hacer el amor, respondió aún con aquella voz extraña, y comenzó a levantar el camisón. Pare, ordenó el médico, y ella inmediatamente se detuvo. Como pueden ver, el comportamiento sexual automático es característico de esta condición. Deténganse, grité, empujando la puerta con todas mis fuerzas y entrando en la habitación como un huracán enfurecido. Aléjense de mi mujer. Todos se volvieron hacia mí, visiblemente impactados. El médico fue el primero en recuperarse del susto. Señor, por favor, cálmese. No es lo que usted está pensando. ¿Y qué debería pensar?, vociferé, temblando de rabia y confusión. Mi esposa acostada en una cama con un camisón transparente, rodeada de extraños que hablan de hacer el amor. La mujer de la bata se acercó a mí con cautela. Señor, soy la doctora Claudia. Usted debe ser el señor Durval, el esposo de doña Débora. Por favor, necesitamos que se calme para no comprometer el tratamiento. ¿Tratamiento? ¿Qué tratamiento? Esto parece más una sesión de no sé qué. El otro hombre, el marido de la señora de cabello canoso, se levantó y se acercó a mí con un gesto conciliador. Amigo, entiendo perfectamente cómo se siente. Pasé por la misma situación cuando descubrí lo de mi esposa Margarita. Venga, vamos a hablar afuera mientras el doctor Ricardo termina la sesión. Reticente, pero completamente confundido, dejé que me condujera fuera de la habitación. Lo último que vi fue a Débora, acostada en la cama, aparentemente sin darse cuenta del caos que había causado con su presencia. En el pasillo, el hombre se presentó formalmente. Me llamo Augusto, y mi esposa Margarita sufre de la misma condición que su Débora. Se llama sexomnia. ¿Sex? ¿Qué?, pregunté, todavía aturdido. Sexomnia, o sonambulismo sexual, es un trastorno del sueño en el que la persona presenta comportamientos sexuales mientras está dormida. Lo miré como si me hubiera hablado en otro idioma completamente desconocido. ¿Me está diciendo que mi Débora tiene eso? Sí, así como mi Margarita. Comenzó hace unos 2 años. Se levantaba en medio de la noche, se quitaba la ropa, intentaba iniciar actividades sexuales conmigo incluso sola, pero por la mañana no recordaba nada. Al principio pensé que se estaba volviendo loca, o peor, que me estaba engañando y fingía no recordar nada de lo que había hecho. De repente, las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. Pero, ¿y este médico? ¿Y estas salidas en medio de la madrugada? Augusto suspiró profundamente. El doctor Ricardo es uno de los pocos especialistas en México que estudia este trastorno. Ha creado un grupo de apoyo y un tratamiento experimental. Las sesiones deben ser de madrugada porque es cuando el comportamiento se manifiesta de forma natural. ¿Y por qué Débora nunca me contó nada de esto? La vergüenza, mi amigo, la vergüenza es terrible.
Margarita tardó meses en admitirme lo que estaba sucediendo, y eso solo porque la sorprendí levantándose varias veces. Tenía miedo de que la considerara una mujer indecente, o peor aún, que pensara que tenía algún problema mental serio. Muchas mujeres de nuestra generación fueron criadas para no hablar de sexo, ni siquiera con sus propios maridos. Mis piernas comenzaron a flaquear, y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Tantas noches de angustia, tantas sospechas infundadas, tanto dolor innecesario. ¿Y todo se debía a un simple trastorno del sueño? ¿Y las marcas? Pregunté con voz temblorosa. Mi esposa volvía a casa con marcas en el cuello, en el cuerpo. Parte del comportamiento de la sexomnia incluye frotarse contra objetos o incluso lastimarse sin darse cuenta. Débora probablemente se lastimaba durante los episodios. El doctor Ricardo registra todo en vídeo para su análisis posterior y para mostrárselo a los pacientes, ya que no recuerdan lo que hacen durante los episodios. La puerta de la habitación se abrió, y el médico salió con la asistente. Señor Durval, dijo, extendiéndome la mano. Soy el doctor Ricardo Méndez, especialista en trastornos del sueño. Me gustaría mucho hablar con usted sobre la condición de su esposa. Miré su mano extendida, inseguro de si debía estrecharla. ¿Por qué hicieron todo a escondidas? ¿Por qué no me contaron nada desde el principio? Respeto a la privacidad de la paciente, señor Durval. Doña Débora nos pidió explícitamente que no nos pusiéramos en contacto con usted. Dijo que se lo contaría cuando estuviera preparada. ¿Y cuándo iba a ser eso?, pregunté, sintiendo que el rencor volvía a apoderarse de mí. Tenía programada una sesión conjunta para el próximo mes. Quería entender mejor su propia condición antes de explicárselo a usted. Sacudí la cabeza, tratando de asimilar toda aquella información. Quiero ver a mi esposa ahora mismo. Está siendo despertada por la doctora Claudia. En unos minutos estará consciente. El proceso debe ser gradual para no causar desorientación. Esperé en el pasillo, observando el reloj en la pared marcar las 3:15 de la madrugada. Era surrealista pensar que hacía menos de una hora estaba saltando muros, completamente convencido de que mi esposa me estaba engañando, y ahora descubría que sufría un trastorno del sueño que la hacía actuar de forma sexual sin tener conciencia de ello. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo, y Débora salió ya vestida con ropa normal, un pantalón de chándal y una blusa sencilla que debía mantener allí para cambiarse después de las sesiones. Cuando me vio, se quedó helada, con los ojos muy abiertos. Durval, ¿qué haces aquí? Creo que necesitamos hablar, Débora, respondí con la voz embargada por la emoción. El doctor Ricardo nos condujo a una pequeña sala que parecía ser su despacho. Nos indicó las sillas y salió, cerrando la puerta, dejándonos a solas. El silencio pesó entre nosotros durante unos instantes. Entonces, finalmente, comencé a hablar. Sexomnia. Ella cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar desconsoladamente. Perdóname, Durval. Perdóname por no habértelo contado antes. ¿Cuánto tiempo hace que comenzó?, pregunté con suavidad. Casi un año, respondió entre sollozos. Al principio ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Me despertaba cansada, a veces con el camisón fuera de lugar, con marcas que no entendía cómo habían aparecido. Fue entonces cuando Pedro me abordó un día. Pedro, interrumpí, sorprendido. ¿Nuestro vecino lo sabía antes que yo? Ella bajó la mirada, avergonzada. Me vio una noche saliendo de casa solo en camisón. Me siguió, preocupado, y vio cuando entré en un coche. A la mañana siguiente vino a hablar conmigo, muy avergonzado. Me contó que parecía estar fuera de mí. Buscamos en internet y encontramos información sobre sonambulismo sexual. ¿Y buscaste ayuda profesional? Sí. El doctor Ricardo es uno de los pocos especialistas en el país. Concertamos una consulta, y confirmó el diagnóstico después de algunos exámenes. Me sugirió este grupo de terapia experimental con otras parejas en la misma situación. ¿Por qué no me lo contaste, Débora? Llevamos 42 años casados. Ella bajó los ojos, avergonzada. Tuve miedo, Durval. Miedo de que pensaras que yo estaba. Ya sabes. Queriendo cosas que una señora de mi edad no debería querer,
que había algo mal en mi cabeza, o peor aún, que pensaras que estaba inventando todo esto para encubrir una infidelidad. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Era exactamente lo que yo había pensado. Traté de organizar mis pensamientos y mis emociones. ¿Cómo podías salir de casa, ir hasta aquí? ¿Todo mientras dormías? No conduces. El doctor Ricardo envía un conductor a recogerme. Es parte del protocolo del tratamiento. Y no estoy completamente dormida durante los episodios. Es un estado entre el sueño y la vigilia, donde estoy inconsciente de mis actos, pero soy capaz de realizar tareas complejas, como colocar una almohada en tu lugar en la cama. Ella asintió, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Hacía eso. Ni siquiera lo recordaba. Respiré hondo, tratando de procesar toda aquella información. ¿Y las marcas en tu cuerpo? ¿El olor a perfume diferente? Las marcas son autoinfligidas durante los episodios. A veces me araño, me froto contra objetos. El perfume forma parte del tratamiento. Es un estímulo olfativo que el doctor Ricardo utiliza para estudiar las reacciones. Con cada respuesta sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por descubrir que mi esposa no me estaba engañando. Tristeza porque ella había pasado por todo aquello sola, con miedo de contármelo. ¿Puedo ver alguna evidencia de ese tratamiento?, pregunté, aún luchando contra una última punzada de desconfianza. Débora asintió y llamó de nuevo al doctor Ricardo. Él trajo una tablet y me mostró vídeos de las sesiones anteriores. Era perturbador ver a mi esposa, normalmente tan reservada, actuando de forma tan desinhibida. Todo mientras estaba inconsciente. Pero los vídeos no dejaban lugar a dudas. Débora realmente sufría ese trastorno. ¿El tratamiento está funcionando?, pregunté al médico. Estamos progresando, respondió. La sexomnia no tiene una cura definitiva, pero podemos controlar los episodios con medicación, terapia conductual y estableciendo rutinas de sueño saludables. Doña Débora ya presenta menos episodios por semana que cuando comenzamos. Miré a mi esposa, a aquella mujer que amaba desde hacía más de 4 décadas, y sentí una oleada de cariño y compasión inundarme por completo. Cuánto sufrimiento debía haber pasado, enfrentándose a todo aquello sola, con la vergüenza clavada en el alma. Quiero participar en el tratamiento, dije con firmeza. Quiero ayudar a mi esposa. El doctor Ricardo sonrió. Es exactamente lo que esperábamos, señor Durval. El apoyo familiar es fundamental para el éxito del tratamiento. Cuando salimos de la clínica, ya habían pasado las 4 de la mañana. El conductor del doctor Ricardo nos llevó de vuelta a casa. En el coche tomé la mano de Débora y la apreté con cariño. Perdóname por haber desconfiado de ti, le pedí con sinceridad. Ella sonrió entre lágrimas. Solo si tú me perdonas por no haber confiado en ti desde el principio. Aquella madrugada, cuando finalmente llegamos a casa alrededor de las 5 de la mañana, nos abrazamos largamente en la sala. Era como si un peso enorme hubiera sido retirado de nuestros hombros. El mío, el de la desconfianza, el suyo, el de la vergüenza y el secreto. Ven, dije tomando su mano. Vamos a dormir juntos en nuestra cama. Débora asintió con una sonrisa tímida en los labios. Dormimos abrazados como no lo hacíamos desde hacía semanas, incluso antes de que comenzara toda aquella confusión. La sostuve firme contra mi pecho, como si así pudiera protegerla de todos los males, incluso de aquellos que venían de dentro de ella misma. A la mañana siguiente, un sábado, despertamos tarde, casi al mediodía. El sol de marzo entraba a raudales por las rendijas de la cortina, formando franjas doradas sobre el suelo de madera de la habitación. Miré a Débora, que dormía plácidamente, con el rostro sereno y algunos mechones de cabello canoso cayendo sobre su frente. Era la misma mujer de la que me enamoré a los 24 años, ahora con las marcas del tiempo, que solo la hacían aún más preciosa para mí. Me levanté despacio para no despertarla y fui a preparar el desayuno, o más bien, el almuerzo, a esas horas. Hice unas quesadillas con la masa que teníamos guardada en el refrigerador. Calenté un pan de elote del día anterior y preparé un café fuerte, exactamente como a ella le gustaba. Cuando volví a la habitación con la bandeja, ella ya estaba despierta, sentada en la cama, mirando pensativa por la ventana.
Buenos días, mi flor, dije usando el apodo cariñoso que le había puesto cuando éramos novios en Ciudad de México allá por 1980. Ella me sonrió, pero percibí una sombra de tristeza en sus ojos. ¿Aún estás enfadado conmigo?, pregunté, colocando la bandeja sobre la mesita de noche. No, Durval, respondió tomando mi mano entre las suyas. Estoy enfadada conmigo misma por no haber confiado en ti desde el principio, por haberte hecho pasar por todo este sufrimiento. Me senté a su lado en la cama y le tomé la mano con ternura. Mira, Débora, no voy a mentirte y decirte que no me dolió. Me dolió, sí, pero ahora entiendo por qué te sentiste así. Debe haber sido muy aterrador descubrir lo que estaba pasando. Ella suspiró profundamente mientras tomaba la taza de café que le ofrecí. Fue terrible, Durval. Todo comenzó con pequeñas cosas. Me despertaba cansada, a veces en posiciones extrañas. Un día encontré mi camisón rasgado y no recordaba cómo había sucedido. Después comencé a tener sueños intensos, ya sabes. Se sonrojó al decir esto, y entendí perfectamente lo que quería decir. Incluso después de décadas de matrimonio, Débora siempre había sido muy reservada sobre asuntos íntimos. La primera vez que Pedro me abordó, pensé que estaba loco. Dijo que me había visto en el jardín de madrugada, solo en camisón. Yo ni siquiera tenía un camisón del tipo que él describió, pero 3 días después encontré uno escondido en el fondo del cajón, uno que no recordaba haber comprado. ¿Compraste un camisón y no lo recordabas?, pregunté, completamente confundido. Aparentemente sí. El doctor Ricardo me explicó que en algunos episodios de sexomnia, la persona puede realizar acciones complejas como hacer compras en línea o esconder objetos. Revisamos el extracto de mi tarjeta de crédito y encontramos compras de lencería en sitios web que nunca había visitado conscientemente. Sacudí la cabeza, impresionado por la complejidad de aquel trastorno. ¿Y cuándo comenzaste a salir de casa? No sé exactamente cuándo comenzó, pero Pedro me mostró un vídeo que grabó con su teléfono celular. Yo saliendo por el portón a las 3 de la mañana, mirando a los lados como si estuviera buscando a alguien. Fue aterrador, Durval, verme haciendo algo de lo que no tenía ninguna conciencia. Hizo una pausa y tomó un sorbo de café. Después de eso, buscamos ayuda. Pedro tiene una prima que es neuróloga, y ella nos recomendó al doctor Ricardo. Tuvimos una consulta inicial aquí mismo en Guanajuato, y él confirmó el diagnóstico después de algunos exámenes. Fue entonces cuando comencé el tratamiento experimental. ¿Y por qué de madrugada?, pregunté. Es cuando los episodios ocurren de forma natural. El doctor Ricardo necesita observar el comportamiento durante los episodios para entender cómo tratarlos. Al principio iba con Pedro, que me llevaba después de su turno en el hospital. ¿Pedro te llevaba?, pregunté sorprendido. ¿Nuestro vecino? Ella asintió con un gesto de gratitud. Fue mi ángel guardián, Durval. Me ayudó cuando estaba demasiado aterrorizada para contárselo a nadie, ni siquiera a ti. Especialmente a ti. Sentí una punzada de celos, seguida por una inmensa gratitud hacia nuestro vecino. Mientras yo sospechaba de él, él estaba cuidando de mi esposa. Después de algunas semanas, el doctor Ricardo consideró que era mejor enviar un conductor para no sobrecargar a Pedro. Y también comenzamos las sesiones en grupo con otros pacientes y sus cónyuges, como Augusto y Margarita, comenté, recordando a la pareja que había conocido en la clínica. Sí, son maravillosos. Margarita tiene el mismo problema que yo, pero desde hace más tiempo. Augusto lo descubrió de una manera similar a la tuya. La diferencia es que ella se lo contó desde el principio. Aquello me dolió, pero entendía perfectamente el mensaje implícito en sus palabras. ¿Y cuándo pensabas contármelo?, pregunté con suavidad. Ella tomó un trozo de pan de elote y lo desmenuzó entre los dedos sin llegar a comérselo. Había programado una sesión especial para finales de mes. El doctor Ricardo me ayudaría a explicártelo todo. Estábamos esperando los resultados de algunos exámenes más detallados para entender mejor las causas. ¿Ya han descubierto algo? Todavía no con certeza. Podría ser un efecto secundario del medicamento para la presión que comencé a tomar el año pasado, o estar relacionado con la menopausia tardía, o incluso ser algo genético. Mi madre tenía episodios de sonambulismo, ¿recuerdas? Recordé a doña Concepción,
que había fallecido en 1998, y sus historias sobre despertarse en la cocina en medio de la noche sin recordar cómo había llegado allí. Estaba tan avergonzada, Durval, continuó Débora, con la voz quebrada por la emoción. Imagina a una señora de 64 años, abuela de 3 nietos, teniendo este tipo de comportamiento. Y lo peor era no tener ningún control. Era como si hubiera otra persona dentro de mí tomando el control de mi cuerpo durante la noche. Tomé sus manos entre las mías y las apreté con cariño. No tienes por qué avergonzarte conmigo, Débora. Soy tu esposo. Te conozco desde que tenías 19 años, ¿recuerdas? Prometí estar a tu lado en la salud y en la enfermedad. Lo sé, dijo mientras se secaba una lágrima rebelde. Pero es diferente cuando la enfermedad es así, tan íntima, tan vergonzosa. Nos quedamos en silencio durante unos instantes, sosteniendo las manos del otro, procesando todo lo que había sucedido. ¿Qué sucede ahora? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. ¿Cómo puedo ayudarte? El doctor Ricardo sugirió que participaras en las próximas sesiones. El tratamiento involucra medicación, terapia conductual y algunas técnicas para mejorar la calidad del sueño. También tenemos que hacer algunas adaptaciones en la casa. ¿Qué tipo de adaptaciones? Cerraduras en las puertas y ventanas que solo puedan abrirse desde fuera. Alarmas que se activen si me levanto de la cama. Retirar objetos potencialmente peligrosos de la habitación. Asentí, decidido a hacer todo lo que fuera necesario. Vamos a enfrentar esto juntos, Débora, como siempre hemos hecho con todo en la vida. Ella me sonrió. Era la primera sonrisa verdadera que veía en su rostro en semanas. Aquella tarde tuvimos una conversación sincera y franca, como no teníamos desde hacía años. Sentados en el portal, con el sol de la tarde pintando el cielo de Guanajuato con tonos anaranjados, hablamos sobre nuestros miedos, nuestras inseguridades, sobre envejecer juntos y enfrentar las sorpresas que la vida nos presentaba, incluso después de más de 4 décadas de convivencia. ¿Sabes qué me asustó más en todo esto?, me confesó con la mirada perdida en el horizonte. No fue ni siquiera la enfermedad en sí, sino la sensación de estar perdiendo el control sobre mí misma. De repente ya no podía confiar en mi propio cuerpo, en mi propia mente. Entendí perfectamente lo que quería decir. A mis 69 años, yo ya había experimentado algunas traiciones del cuerpo. La vista que ya no era la misma, la rodilla que dolía cuando cambiaba el tiempo, la memoria que a veces fallaba para recordar nombres o fechas importantes. Es como envejecer, solo que más abrupto, comenté con una sonrisa triste. Uno va perdiendo ciertos controles poco a poco, pero se acostumbra. Tú tuviste esa pérdida de una sola vez. Ella asintió, pensativa. Exactamente. ¿Y la vergüenza? Dios mío, la vergüenza que sentía. Parecía que había vuelto a ser aquella jovencita de 19 años que apenas podía hablar de matrimonio sin sonrojarse. Me reí al recordar lo tímida que era Débora al inicio de nuestra relación, y cómo se había puesto roja como un tomate cuando le pedí su mano en aquel pequeño restaurante de la Ciudad de México en 1982. Y pensar que yo creí que me estabas engañando, comenté, sintiendo aún un leve dolor por el daño que aquella sospecha infundada me había causado. Fue eso lo que más me dolió, confesó Débora, con los ojos llenos de lágrimas. Ver en tus ojos que pensabas que yo podría hacerte eso después de todo lo que hemos vivido juntos. ¿Me perdonas? Claro que te perdono, mi amor. ¿Y tú me perdonas por no haber confiado en ti desde el principio? Ya te perdoné en el momento en que entendí lo que realmente estaba sucediendo. El lunes siguiente fuimos juntos a la clínica del doctor Ricardo para una nueva consulta. El médico nos explicó con detalle la condición de Débora, nos mostró los resultados de los últimos exámenes y esbozó un plan de tratamiento que incluía medicación, terapia conductual y adaptaciones en nuestra rutina de sueño. La sexomnia no tiene una cura definitiva, nos explicó, pero se puede controlar con el tratamiento adecuado. El objetivo es reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios hasta llegar a un punto en que doña Débora pueda tener una vida normal, sin que el trastorno interfiera en su bienestar. Aquí está la traducción y reescritura del texto al español, siguiendo las instrucciones proporcionadas. Una vida normal, sin riesgos para ella o para otros. ¿Existe algún riesgo real?, pregunté con honda preocupación. Sí, lamentablemente,
los pacientes con sexomnia pueden lesionarse durante los episodios al intentar mantener relaciones sexuales con objetos, por ejemplo, o pueden salir de casa, como hacía doña Débora, exponiéndose a peligros externos. Ya hemos tenido casos de pacientes que sufrieron accidentes o fueron víctimas de crímenes durante sus episodios. Sentí un escalofrío al imaginar a mi Débora vagando sola por las calles de madrugada, completamente vulnerable. ¿Y si no hubiera encontrado ayuda? ¿Si Pedro no se hubiera dado cuenta a tiempo? El doctor Ricardo se puso muy serio. Desafortunadamente, muchos casos solo se diagnostican después de algún evento traumático. Su esposa tuvo la inmensa suerte de tener un vecino atento y servicial que la ayudó a buscar tratamiento antes de que algo grave sucediera. En ese momento, decidí que necesitaba agradecer a Pedro personalmente, darle las gracias en persona. El hombre a quien había llegado a odiar durante unos días era, en realidad, el verdadero responsable de proteger a mi esposa, de velar por su seguridad. A lo largo de las semanas siguientes, pusimos en marcha todos y cada uno de los cambios sugeridos por el médico. Instalamos cerraduras especiales en todas las puertas y ventanas. Compramos un monitor de sueño que disparaba una alarma si Débora se levantaba de la cama durante la noche, un sistema de alerta temprana. Reorganizamos toda la habitación para quitar cualquier objeto potencialmente peligroso y empecé a dormir mucho más ligero, siempre listo para despertar a la menor señal de que ella estuviera teniendo un episodio. Los medicamentos comenzaron a surtir efecto, poco a poco. Los episodios, que antes eran casi diarios, se volvieron semanales, luego quincenales. La Débora nocturna, aquella personalidad sexualmente desinhibida que emergía durante los episodios, fue apareciendo cada vez menos, se fue apagando lentamente. Las sesiones en la clínica continuaron, pero ahora yo iba con ella, la acompañaba en todo momento. Conocimos mejor a Augusto y Margarita y también a otras parejas que enfrentaban el mismo desafío, que lidiaban con la misma situación. Formamos una pequeña comunidad de apoyo mutuo, intercambiando experiencias y estrategias, compartiendo nuestros miedos y esperanzas. En una de esas sesiones, aproximadamente 2 meses después de mi descubrimiento, ocurrió algo que cambió radicalmente nuestra perspectiva sobre la condición. Estábamos en una terapia de grupo y el doctor Ricardo pidió que las parejas de los pacientes con sexomnia hablaran sobre cómo se sentían, que expresaran sus emociones y pensamientos. Cuando llegó mi turno, hablé sobre el miedo terrible de perder a mi esposa frente a esa otra que emergía durante la noche, esa versión de ella que yo no conocía en absoluto y que me asustaba profundamente, que me hacía sentir un completo extraño. Fue entonces cuando Augusto, el esposo de Margarita, dijo algo que me hizo reflexionar profundamente, que me caló hondo. Sabe, don Durval, tardé mucho en entenderlo, pero esa otra no es una invasora, es parte de su esposa, también una parte que tal vez ella misma no conoce o acepta, pero que está ahí dentro de ella, formando parte de su ser. Y quizás la enfermedad sea solo una forma de que esa parte se exprese, de que salga a la luz. Miré a Débora, que escuchaba atentamente con lágrimas silenciosas rodando por su rostro, con el corazón en un puño. Lo que Augusto está tratando de decir, continuó el doctor Ricardo, es que muchas veces los comportamientos que emergen durante los episodios de sexomnia son manifestaciones de deseos o necesidades reprimidas durante la vigilia, anhelos ocultos en lo más profundo. No es que la persona quiera conscientemente actuar de esa forma, sino que son aspectos de la personalidad que, por alguna razón, no encuentran expresión en la vida consciente, que permanecen latentes. ¿Está diciendo que mi esposa en el fondo quiere ser esa persona desinhibida y seductora que aparece durante los episodios? Pregunté confundido, intentando comprender. No exactamente. Estoy diciendo que todos somos seres complejos con múltiples facetas, con diferentes caras. La sexomnia a veces revela aspectos que la persona normalmente mantiene bajo control consciente por educación, convenciones sociales o valores personales, por lo que se espera de ella. Aquella noche, volviendo a casa, Débora y yo conversamos largamente sobre el tema, sobre todo lo que habíamos escuchado. Fue difícil, vergonzoso a veces, pero necesario, indispensable para nuestra relación. ¿Crees que es verdad?, preguntó mientras estábamos sentados en el portal observando las estrellas en el cielo de Guanajuato, disfrutando de la paz de la noche. Que esa persona que aparece durante los episodios es una parte de mí que no puedo expresar, que no me permito ser. No lo sé, Débora, solo tú puedes responder a eso, solo tú puedes saberlo realmente. Ella permaneció en silencio por un largo tiempo, solo sosteniendo mi mano con fuerza. Tal vez lo sea, finalmente dijo,
tan bajo que casi no la oí, como un susurro. Me criaron para ser una muchacha decente, recatada, siempre correcta. Mi madre nunca hablaba sobre deseos, era un tema tabú. Todo era pecado, vergüenza, algo de lo que no se hablaba. Incluso después de casada, incluso amándote tanto, siempre tuve dificultad con ciertos aspectos de nuestra intimidad, me costaba mucho abrirlos contigo. Nunca habíamos conversado tan abiertamente sobre esto antes, nunca habíamos sido tan sinceros el uno con el otro. En 4 décadas de matrimonio, el sexo siempre fue un tema abordado con reservas, con cautela, especialmente por parte de ella, le costaba mucho hablar del tema. ¿A ti? ¿A ti te gustaría poder expresar más esos deseos? Pregunté nervioso por la respuesta, temeroso de lo que pudiera decir. Ella sonrió tímidamente, con dulzura. A veces sí, pero no sé cómo, no sé la forma. No sé ni si podría, aunque quisiera, si fuera capaz de hacerlo. Tomé su mano entre las mías y la besé delicadamente, con ternura. Podemos descubrirlo juntos si quieres, podemos intentarlo. No necesitamos tener prisa, no hay necesidad de correr. Tenemos todo el tiempo del mundo para explorarlo. Débora apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos así, en un silencio confortable, mirando las estrellas, sintiendo la paz de la noche. Algo nuevo estaba naciendo entre nosotros, una intimidad más profunda, una comprensión que iba mucho más allá de las palabras, una conexión renovada. Nunca imaginé que a los 69 años, después de 42 años de matrimonio, todavía tendría tanto por descubrir sobre la mujer que dormía a mi lado todas las noches, que aún podríamos sorprendernos mutuamente, redescubrirnos el uno al otro, enamorarnos nuevamente como si fuera la primera vez. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que descubrí el secreto de Débora, desde que todo cambió. El otoño de marzo dio lugar al invierno de junio y julio y ahora estamos en septiembre de 2025 con la primavera comenzando a colorear los jardines de Guanajuato, llenando todo de vida y color. El tratamiento de Débora progresó muy bien, con resultados notables. Los episodios de sexomnia, que antes eran casi diarios, se volvieron raros, quizás uno por mes, e incluso estos más leves y controlables, menos intensos. Los medicamentos, los ajustes en la dieta, los ejercicios de relajación antes de dormir y la terapia regular hicieron maravillas, marcaron una gran diferencia. Pero lo más sorprendente no fue la mejora en su condición, sino la transformación profunda en nuestra relación, el renacimiento de nuestra conexión. Después de 42 años juntos, pensábamos que nos conocíamos completamente, que no había más sorpresas, más descubrimientos que hacer el uno sobre el otro, que ya lo sabíamos todo. ¿Cómo nos equivocábamos? La sexomnia de Débora, por más aterradora que fuera al principio, acabó abriendo puertas para conversaciones que nunca habíamos tenido, para intimidades que nunca habíamos explorado, permitiéndonos conocernos a un nivel más profundo. Recuerdo una tarde específica, aproximadamente 3 meses después del inicio del tratamiento conjunto. Volvíamos de una consulta con el Dr. Ricardo, donde habíamos discutido sobre cómo integrar los aspectos revelados durante los episodios de sexomnia en la vida consciente, cómo incorporarlos a su día a día. El objetivo no es solo controlar los episodios, había explicado el médico, sino también comprender lo que pueden enseñarnos sobre necesidades y deseos no expresados, sobre lo que se encuentra oculto en el interior. En el coche camino a casa, Débora estaba callada, muy pensativa, absorta en sus pensamientos. ¿Todo bien, mi viejita? Pregunté usando el apodo cariñoso que ella fingía no gustarle, que siempre le hacía sonreír. Estoy pensando en lo que dijo el doctor sobre integrar esos lados, en cómo hacerlo. Llegando a casa, preparé un cafecito para ambos y nos sentamos en el portal, como nos gustaba hacer en las tardes templadas, disfrutando de la tranquilidad. Nuestra casa quedaba en un barrio tranquilo de Guanajuato, con árboles frondosos en las aceras y pajaritos que venían a comer las semillas que Débora dejaba en un comedero improvisado, creando un ambiente apacible. ¿Sabes, Durval? Comenzó mirando la taza en sus manos, con la mirada perdida. Nunca pensé que a los 64 años estaría redescubriendo quién soy, que aún me quedara tanto por conocer de mí misma. ¿Cómo así? Pregunté intrigado. Toda la vida fui la Débora correcta, la hija obediente, la esposa dedicada, la madre ejemplar, la abuela cariñosa, siempre haciendo lo que se esperaba de mí. Nunca di espacio a otros lados de mí, nunca me permití ser yo misma. Asentí entendiendo lo que quería decir, comprendiendo su sentir.
Débora siempre fue el pilar moral de nuestra familia, la voz de la razón y de la prudencia, el ejemplo a seguir. Pero esa otra Débora que aparecía durante los episodios. Ella no es una extraña, no es alguien ajeno a mí. Ella también soy yo, una parte de mí, que nunca me permití que existiera a la luz del día, que siempre mantuve oculta. ¿Y te gustaría que existiera?, pregunté cauteloso, observando su reacción. Ella sonrió una sonrisa diferente, casi traviesa, llena de picardía. Tal vez un poquito, no tan descontrolada, claro, pero más libre, menos preocupada por lo que los demás vayan a pensar, más auténtica. Al fin y al cabo ya hemos vivido tanto, ya cumplimos con nuestros deberes. ¿Por qué no podemos ser un poco más nosotros mismos, sin importar lo que digan los demás? Aquella conversación marcó el inicio de una nueva fase en nuestra relación, un nuevo comienzo. Gradualmente, Débora fue permitiéndose expresar deseos e ideas que antes reprimía, liberándose de sus ataduras. Nada escandaloso, por supuesto, nada fuera de lo normal. Ella seguía siendo una señora respetable de Guanajuato, pero pequeños cambios que traían más autenticidad y alegría a su vida, y consecuentemente a la nuestra, cambios que la hacían sentir más viva. Comenzó a vestirse con colores más vibrantes, no solo los tonos pastel que siempre prefirió, abandonando la monotonía. Compró ropa moderna, aunque todavía adecuada para su edad, dándose un nuevo aire. Una vez, para mi sorpresa, apareció con el cabello teñido en un tono más oscuro que resaltaba sus ojos, rejuveneciéndola por completo. «Estás preciosa», dije genuinamente impresionado, sin poder evitarlo. «Parece que rejuveneciste 10 años, estás radiante». Ella se sonrojó como una niña, y aquel rubor en las mejillas me recordó a la joven de 19 años de la que me enamoré allá por 1980, trayendo de vuelta hermosos recuerdos. Más significativos fueron los cambios en nuestra intimidad, en la forma en que nos relacionábamos. Débora, antes tan reservada, comenzó a expresar sus deseos más abiertamente, sin tapujos ni vergüenzas. No era fácil para ella, por supuesto. Décadas de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana, pero poco a poco fuimos redescubriéndonos el uno al otro como si fuéramos novios de nuevo, solo que con la ventaja de la profunda confianza y el conocimiento que solo 4 décadas juntos pueden traer, con la seguridad que da el amor verdadero. ¿Quién lo diría?, comenté una noche mientras veíamos el atardecer en el portal, disfrutando del espectáculo de colores. Que una enfermedad del sueño nos traería más vida, que nos haría revivir. Ella rió y apretó mi mano con cariño. Es como esa canción de Juan Gabriel que te gusta, que siempre cantas. Todo abismo es navegable en barquitos de papel. Nuestra relación con los demás también cambió, nuestra forma de interactuar con el mundo. Un domingo invitamos a Pedro y su familia a comer, a compartir un momento juntos. Quería agradecerle personalmente por todo lo que había hecho por Débora, por su ayuda desinteresada. Preparamos una mesa abundante en el patio con todo lo que le gustaba, consintiéndola. Chiles en nogada, carnitas, frijoles refritos, arroz a la mexicana, chicharrón crujiente, un festín para celebrar la vida. Su esposa trajo un postre, un dulce de calabaza con coco que estaba delicioso, un toque dulce para coronar la comida. Cuando tuvimos un momento a solas, mientras las mujeres conversaban animadamente en la cocina y los niños jugaban alegremente en el patio, le di las gracias de corazón. Pedro, quería agradecerte por cuidar de Débora cuando más lo necesitaba, por estar ahí para ella. Por poco desconfié de ti, pensando. Bueno, tú sabes lo que pensé, me avergüenza admitirlo. Él sonrió comprensivo, sin rencor. En su situación, don Durval, yo habría pensado lo mismo, es comprensible, pero no podía dejar de ayudar. Doña Débora siempre ha sido tan buena con nosotros desde que nos mudamos aquí, siempre atenta y servicial. Recuerda cuando mi hijo menor tuvo neumonía, cuando estuvo enfermo. Ella estuvo días yendo a nuestra casa, cocinando, ayudando a mi esposa con los niños, siempre dispuesta a ayudar. Lo recordaba bien, por supuesto. Era típico de Débora, siempre cuidando de todos a su alrededor, siempre pensando en los demás. Tal vez por eso fue tan difícil para ella aceptar que necesitaba ayuda también, que no podía hacerlo todo sola. Nuestros hijos notaron los cambios en nosotros, especialmente en Débora, les sorprendió su nueva actitud. Cuando vinieron a visitarnos en julio durante las vacaciones escolares de los nietos, Fernanda me llevó aparte después de la cena, preocupada. «Papá, ¿qué le pasó a mamá?
Está diferente, más alegre, más suelta, como si se hubiera quitado un peso de encima. Débora y yo habíamos decidido no contarles a los hijos sobre la sexomnia, al menos no por ahora, lo considerábamos algo demasiado íntimo y Débora aún sentía vergüenza a pesar de todos los avances, le costaba hablar del tema. Tu madre se está permitiendo vivir más, hija, simplemente eso. ¿Sabes cómo es ella? Siempre estuvo preocupada por ser perfecta, por hacer todo bien, por cumplir con las expectativas. Creo que ahora, después de los 60, finalmente entendió que no necesita cargar el mundo en sus hombros, que puede relajarse y disfrutar. Fernanda sonrió aliviada. Sea lo que sea, le está haciendo bien, me alegro por ella. Y a ti también, papá, te veo diferente. Parecen más conectados, como si hubieran vuelto a enamorarse. Y lo estábamos, en realidad. La crisis que enfrentamos acabó acercándonos de una manera que jamás imaginé posible después de tantos años juntos, fortaleciendo nuestro vínculo. El doctor Ricardo tenía razón cuando dijo que la sexomnia no tiene cura definitiva, pero puede controlarse, que se puede vivir con ella. Con el tiempo aprendimos a convivir con la condición, a reconocer los desencadenantes que podían provocar episodios, como el estrés excesivo, ciertos alimentos antes de dormir, cambios en la rutina, y a evitarlos cuando era posible, previniendo las crisis. Mantuvimos algunas de las precauciones de seguridad, como las cerraduras especiales en las puertas, por si acaso. Pero gradualmente, a medida que los episodios se volvían más raros, fuimos relajando otras, recuperando la normalidad. Volvimos a dormir en la misma habitación y yo ya no necesitaba estar alerta ante cada movimiento suyo durante la noche, pude volver a descansar tranquilo. En una de las últimas consultas con el doctor Ricardo, comentó sobre el progreso extraordinario de Débora, felicitándonos por nuestros esfuerzos. Doña Débora está entre los casos de mayor éxito que he tratado, me siento muy orgulloso de ella, dijo, con una sonrisa. La combinación de medicación, terapia conductual, principalmente, el apoyo familiar marcó toda la diferencia, fue fundamental para su recuperación. ¿Y qué sucede ahora, doctor?, pregunté. ¿Está curada? ¿Hemos vencido la enfermedad? Como expliqué desde el principio, la sexomnia no tiene cura definitiva, es una condición crónica. Es un trastorno que puede reaparecer, especialmente en periodos de gran estrés o cambios hormonales, pero con todo lo que han aprendido están mucho más preparados para lidiar con nuevos episodios si ocurren, tienen las herramientas necesarias. ¿Y si los episodios vuelven con toda su fuerza, si la situación empeora?, preguntó Débora apretando mi mano con preocupación. Entonces retomamos el tratamiento intensivo, volvemos a empezar, pero sinceramente creo que han encontrado un equilibrio, un punto medio. La señora ha logrado integrar aspectos que emergían durante los episodios en su vida consciente, lo que muchas veces reduce la necesidad del cerebro de expresarlos durante el sueño, ha encontrado una forma de canalizar sus deseos. Salimos de aquella consulta con una sensación de logro y esperanza, llenos de optimismo. El camino había sido difícil, a veces doloroso, pero ahora podíamos ver los beneficios que trajo a nuestras vidas, los frutos de nuestro esfuerzo. A principios de septiembre, cuando la primavera comenzaba a despuntar, recibimos una llamada inesperada, una sorpresa agradable. Era Augusto, el esposo de Margarita, a quien conocimos en el grupo de terapia, un buen amigo. Don Durval, estamos organizando una reunión entre las parejas del grupo, un asadito aquí en casa el próximo sábado, algo informal para celebrar la vida. ¿Podrían venir? Nos encantaría contar con su presencia. Miré a Débora, que asintió entusiasmada, con una sonrisa de oreja a oreja. Claro, Augusto, será un placer, nos encantaría ir. Era la primera vez que socializábamos con el grupo fuera del ambiente de la clínica, era un paso importante. Para Débora representaba un gran paso adelante, era como admitir públicamente su condición, integrar esa parte de su vida con el resto, sin ocultarse. El sábado llegó y fuimos a casa de Augusto y Margarita, una pequeña quinta en las afueras de Guanajuato, un lugar encantador. Había aproximadamente 6 parejas, todas del grupo de terapia, caras conocidas. Fue reconfortante estar entre personas que entendían exactamente por lo que habíamos pasado, que habían vivido experiencias similares, sin necesidad de explicaciones o disfraces, sin juicios. Durante la comida, mientras los hombres asábamos carne en la parrilla y las mujeres organizaban las guarniciones en la mesa puesta bajo un gran árbol, me di cuenta de lo a gusto que parecía Débora, de lo feliz que se veía. Reía, conversaba,
Ayudaba a servir completamente integrada, como pez en el agua. No había rastro de la vergüenza y el bochorno que la consumían meses antes, se había liberado de sus miedos. En determinado momento, Margarita levantó su vaso de refresco e hizo un brindis, emocionando a todos. Por todos nosotros que aprendimos que nuestros demonios nocturnos pueden convertirse en nuestros ángeles de luz si sabemos acogerlos e integrarlos, si aprendemos a aceptarnos tal como somos. Todos levantaron sus vasos conmovidos, sintiendo la fuerza de sus palabras. Miré a Débora y vi lágrimas de gratitud en sus ojos, lágrimas de felicidad. Aquella noche, volviendo a casa, me dijo algo que guardaré para siempre en mi corazón, algo que nunca olvidaré. Durval, gracias por no haber desistido de mí, por haber buscado la verdad incluso cuando dolía, por estar a mi lado. Si simplemente hubieras aceptado la idea de que te estaba siendo infiel o si me hubieras confrontado sin investigar, sin tratar de entender, no sé qué sería de nosotros hoy, nuestra historia habría sido muy diferente. Estacioné el coche en el garaje de nuestra casa en Guanajuato, aquella misma casa donde casi perdimos todo por causa de un secreto y una sospecha, donde la desconfianza amenazó con destruir nuestro amor. Miré a mi esposa de 42 años de matrimonio, a las arrugas de expresión en su rostro que contaban la historia de nuestra vida juntos, a los ojos que ahora brillaban con una nueva luz, llenos de vida. Nunca desistiría de ti, Débora, ni en 1000 años, eres lo más importante para mí. Hoy hace exactamente un año que descubrí el secreto de Débora, que mi vida dio un giro inesperado. Un año desde aquella noche en que salté muros, invadí una casa y encontré lo que jamás esperaba, no una infidelidad, sino un problema de salud que mi esposa enfrentaba sola, en silencio. Estamos sentados aquí en el portal de nuestra casa en Guanajuato tomando ese café colado en tela que Débora hace como nadie, un ritual matutino. El sol de la mañana de marzo calienta la piel, pero esa brisa mexicana no deja que el calor moleste, creando un clima perfecto. Los pajaritos cantan alegremente en el árbol de guayaba del patio y el olor a quesadillas que ella acaba de sacar del comal llena toda la casa, despertando el apetito. La vida siguió su curso como siempre sigue, adaptándose a los cambios. Nuestros hijos continúan en Ciudad de México visitándonos cuando pueden, sacando tiempo de sus apretadas agendas. Los nietos están creciendo rápido, son nuestra alegría. El mayor ya va a cumplir 15 años, Dios mío, cómo pasa el tiempo. La sexomnia de Débora está prácticamente bajo control, hemos aprendido a manejarla. Todavía tenemos episodios ocasionales, quizás uno cada 2 o 3 meses, pero sabemos lidiar con ellos, ya no nos asustan. Las precauciones de seguridad continúan más por cautela que por necesidad, para estar tranquilos. Y lo que antes era motivo de vergüenza y secreto, ahora es apenas una característica más de nuestra vida juntos, como mi presión alta o su rodilla que duele cuando va a llover, algo con lo que convivimos. Pero la verdad es que esta enfermedad nos trajo regalos inesperados, nos enseñó valiosas lecciones. Nos forzó a conversar sobre cosas que nunca habíamos hablado en 4 décadas de matrimonio, derribando barreras. Nos hizo redescubrirnos el uno al otro cuando pensábamos que no había nada más que descubrir, renovando nuestro amor. ¿Y quién lo diría? Trajo una nueva llama a nuestra relación, algo que pensábamos que había quedado atrás con la juventud, revitalizándonos. Débora sonríe más ahora, es una mujer nueva, usa colores vibrantes que combinan con su personalidad, que finalmente se permitió florecer completamente, sin complejos. La semana pasada hasta convenció a sus amigas del grupo de oración para tomar clases de danza, ¡qué alegría! Imagínate, señoras de 60 y 70 años bailando en el salón parroquial, divirtiéndose como niñas. En cuanto a mí, aprendí una lección valiosa sobre confianza y comunicación, sobre cómo el silencio y la sospecha pueden crear abismos donde debería haber puentes, sobre cómo, incluso después de una vida entera juntos, todavía podemos sorprendernos para bien y para mal con la persona que duerme a nuestro lado, sobre la importancia de la empatía. Si estás disfrutando de mi historia, deja ese me gusta para alegrar el corazón de este viejo, me haría muy feliz. Suscríbete al canal Diarios de los Abuelos para no perderte las próximas historias que contaré con todo mi cariño, tengo mucho que compartir. Y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora, me interesa saber. ¿Ya has enfrentado alguna situación en la que casi perdiste a alguien que amas por causa de un malentendido, por un error de comunicación? Este abuelito se pone muy feliz al saber quién está del otro lado escuchándome y en qué momento de tu día sacaste un ratito para escucharme, me siento honrado. Un abrazo bien apretado del tamaño de mi corazón, te envío mi cariño. ¿Sabes?
Hay una frase que Débora siempre repite ahora y que se convirtió casi en un mantra para nosotros dos, que nos guía. Fue algo que el doctor Ricardo dijo en una de las sesiones, una reflexión profunda: no son los años de vida lo que importa, sino la vida que ponemos en cada año, la intensidad con la que vivimos. Y es verdad, a los 70 años cumplidos el mes pasado y con 43 años de matrimonio a cuestas, estamos viviendo uno de los periodos más plenos de nuestra vida, disfrutando cada momento. Con más sabiduría, sí, con más limitaciones físicas, claro, pero también con más verdad, más autenticidad, más conexión que nunca. Lo que parecía una tragedia, su enfermedad, mis sospechas, acabó siendo un regalo disfrazado, un recordatorio de que nunca es tarde para volver a empezar, para reinventarse, para permitirse ser quienes realmente somos, sin importar la edad. Y al final no era mi vecino diciendo, su esposa sale sin ropa todas las noches, no era lo que parecía. Era la vida dándonos una oportunidad de crecer juntos una vez más, de fortalecer nuestro amor. Débora me está llamando ahora, me espera con impaciencia. Las quesadillas ya se enfriaron lo suficiente para comerlas, están deliciosas, no puedo resistirme. Voy a terminar aquí con una certeza en el corazón, una convicción. No importa cuánto tiempo hayamos vivido juntos, siempre hay más por descubrir sobre quienes amamos y sobre nosotros mismos, el aprendizaje nunca termina.